Otro tema que también ha generado harta preocupación, estos nuevos medidores inteligentes que se supone van a modernizar el cálculo del consumo de electricidad de los hogares, y para eso va a ser necesario renovar los dispositivos en casas y departamentos. Una inversión que deberán hacer las empresas eléctricas una inversión total de $1.000 millones. Ahora la preocupación de los clientes es si este cobro recaerá en las cuentas mensuales de la luz. Para conversar, ampliar esta información, tomamos contacto con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas Nacionales. Señor Castillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, Patricia. A ver, aquí lo fundamental lo exponíamos justamente en la presentación de la entrevista. Hay un costo cercano a los $1.000 millones, pero al final son las empresas las que asumen completamente el costo de la reposición del cambio de este dispositivo, o a la larga uno podría ver que en las mismas cuentas se va a ir de pequeños montos agregando ciertos pesos para que al final cubran los costos que las empresas deben asumir por este recambio. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente alguna información de prensa generó mucha confusión y preocupación en la opinión pública. Lo primero es señalar que hasta ahora, es decir, hasta la dictación de esta nueva normativa, los medidores eran de cargo de los clientes, justamente ya sea por la obligación de comprar el medidor, ya sea por el arriendo del medidor. Esa información de prensa habla de que con motivo de esta nueva normativa parecería una suerte de arriendo perpetuo. Eso es totalmente falso. Efectivamente, el costo que va a tener para la empresa del orden de los $1.000 millones, no en los medidores, sino que en todo el sistema de modernización de la medición y el monitoreo de las redes, que además va a ser hecho esta inversión en un periodo de tiempo largo, se compensa en gran medida por los ahorros que tienen las empresas en menor cantidad, por ejemplo, de personas que tienen que estar leyendo los medidores en la calle, en menores costos por la reposición o el corte del servicio y una serie de otros elementos logísticos que la empresa ya no va a tener que incurrir. ¿Rodrigo? Es el Estado el que Dime. Sí, es que para entenderlo primero en términos bien claros, ¿quién va a pagar por este proceso de cambio de los medidores? Las empresas eléctricas. Con sus utilidades, es decir, no es que aquí se vaya a hacer un nuevo cálculo de las tarifas y ahí se vaya a estar incorporando de todas maneras esta inversión. Ya se hizo un nuevo cálculo de tarifa ¿Y ahí se que está incorporó vigente esto? desde septiembre del año pasado. Se incorporaron todos los costos de la empresa, como siempre, es decir, igual que un poste, igual que un transformador, igual que las redes. El Estado calcula todos los costos. O sea, al incorporarse este elemento en ese cálculo de la tarifa, indirectamente igual lo termina pagando el cliente. Vuelvo a insistir, siempre lo había pagado directamente el cliente. Claro, pero para ya aclarar sea en por la este vía de punto. comprarlo, por la vía de un cobro por arriendo. En este caso, y por primera vez, el medidor pasa a ser parte de los costos de la empresa, igual que todos los demás elementos. El costo total de los medidores y el sistema de monitoreo de las redes es compensado en gran medida, como digo, por otros ahorros. Y eso implicó un recálculo tarifario que se hizo durante un buen tiempo, pero que está vigente desde septiembre del año pasado. Y ese recálculo tarifario, perdón, Rodrigo, ese recálculo tarifario fue al alza. Para conocer un poquito de información, si va al alza, uno podría desligar que al final, si va al alza, uno de los factores que lo lleva al alza es justamente la inclusión de este nuevo medidor, que según los cálculos, la información que he podido recabar, tiene un costo alrededor de 87.000 pesos, si no me equivoco, por hogar. ¿Cómo? ¿De cuánto me dijiste que no lo escuché? No, que el costo del medidor son más o menos 87.000 pesos por hogar, pero lo que digo yo, si ese reajuste o ese costo, ese cálculo que se hizo en las nuevas tarifas, si es que fue al alza que se hizo el año pasado, uno podría decir que parte del alza se explica porque justamente los clientes deban al final pagar este medidor. Vuelvo a insistir, la tarifa fue corregida al alza, efectivamente, como tú preguntas, en una fracción muy pequeña. Pero al mismo tiempo, una vez que se reemplaza el medidor, desaparecen otros costos, como por ejemplo el arriendo de medidor. Por lo tanto, para una persona que antes pagaba arriendo de medidor y que hoy día tiene una tarifa marginalmente distinta, no existe, si tú haces el cálculo, no existe un mayor costo final y total. También otras informaciones, también otros datos que han surgido. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo medidor? Porque al final mucha gente también sostiene que las cuentas le han subido por efecto de este nuevo medidor. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué es inteligente? Vamos por parte. En general, las informaciones que han aparecido
de personas que dicen que con motivo del cambio de medidor ha habido alza de tarifas. Eso, todo lo que hemos investigado, tanto nosotros como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ha resultado no ser correcto, salvo en algunos pequeños casos de proyectos pilotos en los cuales muy al principio hubo algunos problemas. Pero en los últimos años no ha habido ninguna dificultad y por el contrario, si uno mira los reclamos que se han hecho a la SEC por temas de facturación de medidores antiguos versus los nuevos medidores tienen una tasa de reclamos que es ínfima en comparación con las tasas de reclamos que habían en el pasado. En segundo lugar, respecto de que este cambio de medidor pueda implicar para las personas el que se hagan cobros distintos a los que se hacían antes, que sean más sensibles, que midan algo que los otros no medían, eso es totalmente falso. De hecho, si algo así ocurriera, les puedo asegurar que la Superintendencia de Electricidad y Combustible hubiera tomado medidas urgentes porque evidentemente corresponde a ellos la fiscalización de todos estos elementos. Los nuevos medidores miden exactamente lo mismo que los anteriores. Rodrigo, otra de las dudas que surge es respecto a qué pasa si una persona no quiere que le hagan este cambio. ¿Se puede negar a esa modificación? Esto es una obligación legal. La normativa establece la obligación de reemplazar los medidores y por lo tanto, en caso de que una persona se niegue, básicamente corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible determinar cuál es la forma de reaccionar. Nosotros como empresas evidentemente no tenemos capacidad de fiscalización. Nuestra obligación simplemente es solicitar el cambio y en caso de que ese cambio no sea aceptado por el cliente, corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustible tomar las medidas que correspondan. Claro, pero Rodrigo, ¿por qué es necesario que sea obligatorio? Lo digo porque tal vez alguna persona en su casa dice, bueno, el medidor que tengo está funcionando, ¿por qué me tengo que ver obligado a reemplazarlo? Es una muy buena pregunta. Nada más, Rodrigo, que veía un comunicado de Enel, un comunicado del pasado, donde señala que el cambio de medidores de propiedad de la compañía es gratuito y voluntario para los clientes. Ok, ese comunicado de prensa se refiere a un proyecto piloto que desarrolló Enel durante los años pasados, antes de que se dictara esta normativa obligatoria. Eso fue un piloto. Por lo tanto, lo gratuito sigue siendo, pero era voluntario a partir de la nueva normativa es de carácter obligatorio, no solamente para Enel, sino que para todas las empresas grandes, pequeñas y medianas en todo Chile. Ahora, me hacían una pregunta antes que creo que es muy importante para hacernos cargo de lo anterior, que tiene que ver con las ventajas de estos nuevos medidores. ¿Por qué se tienen que cambiar todos? Porque el medidor ya deja de ser simplemente un dispositivo para medir la electricidad y pasa a ser parte de un sistema completo de monitoreo y control de las redes que permite, por una parte, la lectura remota, que es lo más obvio, en segundo lugar, la lectura temporal, es decir, que ya no se mide una vez al mes, sino que el medidor va midiendo el consumo horariamente, cada hora, de forma tal de entregarle al cliente información precisa respecto de cuánto está consumiendo en cada momento. En segundo lugar, permite que cuando hay una interrupción de suministro, la empresa se entere en línea, con un desfase máximo de 15 minutos, de que una casa se encuentra sin suministro eléctrico y pueda, por lo tanto, proactivamente, sin la necesidad de que el cliente lo llame por teléfono, poder reaccionar y reponer el servicio. Al mismo tiempo permite que el corte y reposición sean también automáticos, lo cual implica ahorros desde el punto de vista económico para todo el sistema, los cuales evidentemente son trasladados. Para que todo esto funcione, los medidores tienen que todos funcionar con la misma tecnología. Ese es el motivo por el cual es obligatorio, como también ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Japón, en Corea, en general en todos los países desarrollados del mundo. Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, muchas gracias por este contacto con 24 Tarde y aclarar estas dudas sobre los medidores, el costo, quién debía asumir estos medidores a futuro. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.